el proceso, digamos, si bien no estamos hablando de construir algo o fabricar algo, creo que el proceso mismo del trabajo intelectual requiere un enfoque de esta naturaleza que ayuda bastante, ¿no? 5S Soled es el podcast donde aprenderás sobre la poderosa metodología japonesa que mejora la eficiencia y organización en cualquier entorno de trabajo. Prepárate para descubrir las 5S y llevar tu entorno laboral al siguiente nivel. Amigos, ¿cómo están? Otra vez su amigo José Bailón con el podcast 5S Soled. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas por sus saludos, por todas las palabras tan bonitas que nos vienen dando a lo largo de todos estos episodios. Hoy, en el episodio número 22, tenemos un invitado de lujo. Tenemos al amigo William Inafuku, que está con nosotros. William, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Ahorita vamos a presentarlos. Permítanme también hacer una pequeña introducción de todo el know-how que tiene William para que ustedes también lo puedan conocer. ¿Ok? William Inafuku es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es candidato a doctor en Administración, Universidad San Ignacio de Loyola, maîtrise en Administración des Affaires, MBA, University du Québec a Montreal, maestría en Gerencia de Programas y Proyectos Sociales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialización en Políticas Públicas y Administración en la Universidad de Kobe, Japón, programas de gestión de calidad en AOTS Japón, entre otros, certificado como Project Management Profesional PMP, Myers-Briggs Type Indicator, MBTI y Change Management Practitioner, director y consultor senior de Gobis S.A., director de la Escuela Profesional de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Cayetano Heredia, además de director de proyectos de la Asociación for Medical Doctors of Asia, AMDA, y miembro del Comité Técnico del Premio Nacional 5S Kaizen de AOTS, con más de 30 años de experiencia prestando servicios para empresas privadas, entidades del sector público, organizaciones no gubernamentales, y hoy conversaremos con él sobre las 5S o la gestión de 5S en empresas de consultoría. Primero, bienvenido, William. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. En realidad es un gusto siempre conversar contigo, sea en privado, sea en un podcast. Excelente, ¿no? Gracias por acompañarnos, por ser parte de estos invitados de lujo que tratamos de tener aquí para un poco la experiencia, ¿no? Como siempre les comentamos a los amigos, lo que vamos a hablar un poquito es primero de los invitados, que los conozcan, estas personas que trabajan siempre en temas de calidad, de mejora, de procesos, y que los conozcan, y esto sea una ventana para que también los puedan conocer un poquito. Pero cuéntanos un poco de ti, ¿cómo llegas a este mundo de calidad, a todo este mundo de la mejora continua? En realidad creo, como siempre, todo es una evolución, ¿no? Yo recuerdo cuando ingresé a la universidad, en realidad yo empezaba pensando, cuando salí del colegio, quería ser ingeniero de sistemas. Quería trabajar desarrollando, analizando sistemas de información. En el colegio, desde tercer grado, yo tenía computadoras, programaba, todo, ¿no? Entonces, cuando yo digo, voy a estudiar ingeniería de sistemas, al comienzo mis papás un poco reacios porque me decían, lo que pasa es que en la uni te vas a demorar mucho, mejor estudia otra carrera. Y mi tío me conversa, me dice, mira, estudia industrial. Total, industrial es una carrera muy amplia, después te especializas en sistema y la haces, me dicen. Me la creí. Bueno, eso es lo primero, te la creíste. Me la creí. Entonces, estudié efectivamente industrial, la católica, terminé. Y lo curioso es que sí, efectivamente, mi visión de ser ingeniero de sistemas, de trabajar con sistemas de información, se mantuvo casi hasta el final, digamos, ¿no? Pero cuando empecé a trabajar efectivamente en proyectos de sistema de información, como que me decepcioné un poquito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tipo de trabajo, inclusive la interacción con las personas, me chocó un montón. El tema de yo pensar cómo se diseñaba algo y después me decían, no, así no es, corrígelo. Estabas por terminar y te voy a decir, no, cámbialo de nuevo. La frustración era tremenda y de verdad me chocó mucho ese tipo de reacciones, de tipo de trabajo, los reprocesos. Dije, no, esto no es para mí definitivamente. Entonces traté de recolocarme de otra forma. Y bueno, entré justo a la empresa de consultoría de la universidad, donde justo empecé el proyecto de sistemas, pero empezaron a caer otro tipo de proyectos también, ¿no? Hacer servicios, planificación. Bueno, yo recién estaba empezando, mirando qué es lo que se podía hacer. Y algo curioso, empezaron a llegar proyectos, tanto del sector privado, pero no sé por qué razón, empezaron a llegar proyectos del sector público. Ok. Entonces, y justo uno de los proyectos importantes fue la reforma del Poder Judicial, una de las primeras, 90 y tantos. Y empecé a conocer a gente que se había especializado en el tema de gestión pública en otros países.
pero los conocí en el trabajo, los trajimos a Perú y fue una conversación muy amena, aprendí mucho de ellos. Dije, yo creo que por acá vamos. Por ahí va, por ahí va. Interesante. Por muchas razones, ¿no? Ya empezamos a trabajar esas cosas, me amplió mucho el panorama de qué cosa puede hacer una persona profesionalmente, qué implica hacer política pública. Ok. No política partidaria, política pública. Ya, y me interesó mucho, entonces dije, yo creo que esto va a ser interesante trabajarlo, en el Perú no hay muchos. Y mis amigos me animaban, me decían, pero sí, pues mira lo que podemos hacer, ¿no? Además, hasta ahora soy muy amigo de estas personas con las que he trabajado mucho tiempo, y me animé, dije, entonces voy a postular mi beca, voy a postular a política pública. Ya. Y me metí a política pública. Pero en el interín, mientras postulaba, yo empecé a variar mucho mi especialización. Empecé a hablar sobre recursos humanos, después dije, no, pero tiene que haber algo más en recursos humanos. Pero los recursos humanos necesitan planificación. Entonces me metí a ver temas de organización, después de planificación, ya me metí a política pública y después dije, salió la beca, me retiré, entre comillas, regresé ya con una mentalidad distinta. Dije, no, tenemos que meter el tema de planeamiento estratégico. Si no hay estrategia, la cosa no funciona. Claro. Y eso mucho fue influencia pues, de lo que aprendí en Japón, ¿no? Si no hay estrategia, la cosa no va a caminar. Si no estás enfocado, no sabes qué quieres hacer, va a ser bien difícil que logres cosas. Entonces, obviamente, planeamiento estratégico. Entonces, en planeamiento estratégico empiezan a derivar otras cosas. Y la final es, ¿qué necesitas para que todo funcione? Calidad, pues. Claro. Al final es transversal. Y al fin de cuentas, si no haces las cosas con calidad, si no piensas con calidad, dije, bueno, va por ahí el tema también. Entonces opté por el siguiente estudio tiene que ser algo en calidad. Porque yo era muy ingeniero, procesos era mi base de todas maneras. Procesos, mejora continua. No necesariamente con el enfoque de calidad que tengo ahora, sino más bien con el enfoque de la buena intención en lo que se tiene que hacer. Entonces, no, necesito orientar más, tener más marco conceptual, entender mejor las cosas, cómo se hacen. Surgió el tema de OTS, ya ni recuerdo cómo, pero alguien me dijo, hay beca de calidad, bueno, vamos, pues, apliquemos, ¿no? Y apliqué. Yo creo que ese año sí fue bastante revelador de muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que siempre las cuento es que yo llegué a OTS, estaba haciendo temas de calidad, nos dejaban las tareas de grupo. Sí, claro. Hay que mejorar procesos, yo súper ingeniero industrial, enfocado en procesos, con experiencia en procesos, los diseños, todo acá, los presentaba. Y una de las cosas que marcó un profesor fue, ok, ¿y cómo lo has pensado trabajar con las personas? Eso pasa total, ¿no? Y caminando decía, como dicen los que tienen que ver, ¿no? Algo así. Y me dijo, pero si tú haces esto y las personas no lo entienden, no lo vas a poder implementar. Yo me miraba y decía, y hay reacción, de verdad, hay una reacción, sí. No sé, una reacción, un par de cachetadas que me cayeron ahí, pero claro, ¿no? Entonces él me explicaba, pues, o sea, el tema está bien, pero uno tiene que enfocarse siempre en cómo vas a hacer que las personas entiendan este cambio. Sí, sí. Bueno, sí, ¿no? Es que creo que a los que hemos viajado y entendido eso allá, parece tan simple, pero no, uno va con el know-how, el conocimiento, la experiencia, ¿no? Pero te ponen esas palabras tan simples y dices, oye, sí, este es un tema de personas, sí, por personas y para personas. Exacto, entonces dije, claro. Y entre mí pensé, procesos empieza con P de personas. Esa es. Y ahí ya fue que cambió. Inclusive yo empecé a introducir estos temas de gestión de cambio que no se conocían en ese producto, en 2003. No se hablaba mucho de esos temas, pero ya sí lo mencionaba. Y no necesariamente lo mencionaba como gestión de cambio, simplemente decía enfoque hacia las personas. Tienes que ver que esto produce un cambio, tienes que hacer que las personas adopten el cambio. No es que lo adapten, es que lo adopten. O sea, que lo hagan suyo, sí, correcto. pero con convencimiento, ¿no? Y fue una de las cosas que yo cuando regresé de la capacitación de la beca, sí me metí eso, ¿no? Y cada vez que hacía diseño de procesos decía, oye, pero hay que empezar en que las personas adopten el cambio. Y me miraron, ¿qué estás hablando? Claro, es que se vuelve a hacer cultura, finalmente. Exacto. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿no? Y después cuando empecé a hacer las consultorías en temas de calidad, sistemas de calidad, creo que el 90% de las consultorías que hemos trabajado era, ok, pero yo quiero sacar el ISO. Pero y como también mencioné en Japón, el ISO es una consecuencia, no es un objetivo. O sea, tú sacas el ISO porque el producto de tu trabajo se refleja en que tú puedes demostrar que tienes un ISO. No es al revés, no es que tú trabajas para sacar el ISO, sino tu trabajo debe demostrar que te haces merecedor a una certificación. Y esa es otra idea difícil de vender.
No, es que yo necesito el ISO porque si no, no voy a vender, necesito el ISO por la inmediatez, ¿no? La inmediatez que buscan con eso. Y al final, cuando tú conversas con ellos, siempre es, sí, pues ya sacamos el ISO, nos olvidamos y los 2 años que viene la auditoría, otra vez nos vamos a preocupar. Vuelvan a llamar para la recertificación y que vuelvas a levantar todo en una semana. Exacto, igual, tema de mejora continua, siempre digo, pero el tema de mejora continua es un tema de cultura, no es un tema de un procedimiento. Y hasta ahora sigo luchando, pero es un tema difícil de hacer entender a las empresas, a las personas. Necesito el procedimiento, necesito la política, pero no es suficiente. Eso es más la convicción, la cultura que tienes que tener. Tienes que estar preparado para aceptar que vas a hacer mejora continua. Porque la mejora continua significa también saber perder. Sí, claro. Y muchas veces. Tú sacas una idea y dices, ya, esta es la idea, y te das cuenta que no funciona. Porque la gente te dice, no, pues esa no entra, o te dicen, no la podemos hacer. O las circunstancias cambiaron. Hay un montón de factores por los cuales una idea puede fracasar. Sí, claro. Como también puede tener éxito, pero tienes que estar dispuesto a manejar esa pérdida, digamos, ¿no? Pero entonces ahí, en ese viaje, digamos que comenzaste ya a ver el tema de calidad desde otra perspectiva. Y cuando ya llegas aquí, ¿tú seguías haciendo ya consultoría? ¿Continuabas con la consultoría o todavía no? Sí, continuaba con consultoría. Y justo el tema era cómo vendes la calidad, pero como cultura. Ok. Qué difícil, ¿ah? Es difícil. Y qué difícil porque me estás hablando más de 10 años, por lo menos. Más de 10 años. ¿Ok? Entonces, 20 años. 20 años, o sea, obviamente no era tan fácil, por lo menos en nuestro lado del continente, ¿no? En este lado un poco como que más difícil de que las empresas te crean algo que no es visible o que es a mediano o largo plazo, que no es tan inmediato, ¿no? Y hasta ahora ha sido con esas cosas, ¿no? Pero bueno, pues se hace lo que se puede, digamos, ¿no? Pero siempre en la consultoría se trata de decir, oye, es un tema de cultura. No es el tema del procedimiento. Claro. No es que te parezca bonito ni fácil, es un tema del procedimiento. Ese es el proceso. Y luego de este proceso pues, de consultoría, llegas ya a Cayetano. Después de mucho tiempo ya a Cayetano. Okay. Recién empezaba el año pasado en Cayetano, por una oportunidad que me dio Alfonso Uchiquén, que tiene una visión de la educación distinta, ¿no? Me dice, la educación desde el punto de vista de la universidad no solamente es generar el conocimiento desde el punto de vista de que aprendan, sino que tienen que aprender conociendo su entorno. Okay. Entonces, parte del trabajo que estamos haciendo es empezar a generar proyectos en los cuales participan los alumnos que tengan en cuenta qué significa la realidad del Perú, que conozcan cómo se están haciendo las cosas. Estamos buscando hacer proyectos, recién hemos empezado, ¿no? Pero ya proyectos que tienen que ver con relacionarnos con las empresas, cómo hacemos que entren, pero con las empresas, no solamente desde el punto de vista productivo, sino que salgan de las empresas, que entiendan cómo es su mercado, quién es su cliente. ¿Ya? Y porque creo que hay un enfoque importante en calidad que siempre es el enfoque al cliente. Y a veces creo que se pierde. Que es puro verso y no es tan... Puro verso, o confunden el tema de la calidad y se concentran en el proceso. El proceso. Está bien, pero si el proceso no te genera valor en el cliente, ¿de qué te sirve el proceso? Y es un tema que también cuesta entender. Sí, hay que mejorar el proceso. Y siempre la pregunta es, ok, ¿y para qué mejoramos el proceso? Y lo relaciona mucho a la productividad en relación a dinero, finalmente, exacto, ¿no? Que no necesariamente está mal, pero tienes que tener en cuenta que para que sea sostenible y genere valor, a quien le tiene que generar valor es el cliente. Ok, correcto. ¿De qué me sirve ser muy bueno, más eficiente, pero si no le sirves al cliente? Y ese es el enfoque que también creo que está costando trabajo hacer, ¿no? Sobre todo en esta época que es tan competitiva, que tenemos redes sociales que te pueden lapidar en un momento por cualquier tontería. Segundos. Sí, en segundos. Por cualquier tontería, entonces uno tiene que tener en cuenta que ya la voz del cliente pesa mucho más que antes. Sí, claro. No es que no haya pesado, sino que hay que tener en cuenta ya que todos... O es más visible. Procesos, sí, pues. Todos tus procesos tienen que estar enfocados a los clientes, pues si no, ¿a quién vas a enfocar tus procesos? Y dijiste una palabra importante, sostenibilidad, ¿no? Hoy, con esa visión que creo que los clientes, o en el B2B o en el B2C, finalmente están buscando, porque claro, un joven, alguien, hoy paga más cuando ya saben que un producto o un servicio tuvo un respaldo desde el punto de vista sostenible también, ¿no? O sea, con esa visión, y las empresas también, porque al final las empresas llegan al público final, ¿no? Es curioso porque inclusive mis hijos, ¿no? Mi hija mayor, inclusive ya se maquilla, dice, sí, pero hay que los maquillajes, yo busco maquillajes que no hagan pruebas con animales. Sí, claro. Que es otra visión que lo amarran. Pero es la generación también. Exacto. Entonces, uno no puede perder de vista que las cosas varían. Hay temas sostenibles muy fuertes ahora, que uno parece
como que dicen, no, ¿qué va a hacer? No, es real. Entonces yo converso con mis hijos me dan ese tipo de tips. Mi hija la segunda también, que sí es medio friki, él no sé. Es muy buena, pero es muy cuestionadora, así, ¿no? Pero me encanta hablar con mis hijos. Y en realidad, hasta ahora los dos siempre son muy concentrados. Ellos no lo ven como temas de sostenibilidad, que nosotros hablamos del desarrollo, ¿no? Simplemente parece un tema natural de pensar un poquito más allá, ¿no? Y creo que es importante nosotros que también tenemos que tener en cuenta eso como empresas, como organizaciones, hacia dónde estamos apuntando. Obviamente nos podemos equivocar, nos puedes agarrar un mal día, lo que sea, ¿no? Pero creo que el horizonte no se tiene que perder ahí. El foco no se puede perder. Sí, entonces la calidad, y es algo interesante, ¿no? Pero el mes pasado estamos hablando de responsabilidad social, estamos hablando de desarrollo sostenible, estábamos hablando de mejoras, y al final es uno de los profesores, Alberto, decía, pero sí, al final todo eso es calidad. Claro. Y lo dijo así bien claro, todo lo que estamos hablando es calidad. Y lo que me puse a pensar. Sí, ¿no? ¿De qué estamos? Calidad de vida. Exacto. Calidad de vida. O sea, finalmente es esa. Exacto. ¿No? Pero ¿qué estamos diciendo? Estamos en responsabilidad social, quiere decir que tú tienes que estar acorde con tus interesados de manera representada a un cliente, por lo tanto tienes que darle un buen servicio a tus clientes. ¿Qué es eso? Es calidad, me dicen. Eso es verdad, ¿no? Definitivamente es verdad. Pero tú también tienes el paso por AOTS, que creo que también es importante comentarlo. No sé si puedes comentar un poco ahí. Fue muy curioso porque yo me había desentendido de AOTS desde la beca. Traté de postular un par de veces más. Una no le agarré la beca, pero bueno, igual voy a insistir. Pero lo curioso es que una vez me llaman y me dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a entrar a directiva. En ese entonces iba a entrar Ernesto Furukawa. Me está buscando gente nueva que conozca el tema, que haya tenido experiencia dirigencial. Yo he sido dirigente del Centro Nikkei de Estudios Superiores. Fue una organización que agrupaba profesionales y estudiantes universitarios en la colectividad japonesa. Tiene diferentes actividades, todo, ¿no? Y justo entra una persona que había sido también dirigente ahí y empieza a jalar a otros tres y nos invita a participar. Entonces, bueno, sí, entré pues a OTS, y lo importante de OTS en particular fue que me enseñó a enfocar las 5 S de una manera diferente. Porque mi trabajo principalmente ha sido enfocado en TQM, o sea, el árbol, no un árbol, sino un bosque más completo. Okay. ¿No? La casa de cama, por ejemplo, era mi visión general de la consultoría, ¿no? Y los demás, digamos, eran como las técnicas y herramientas que podrían ayudar, obviamente, a sostener la casa, ¿no? Y ya cuando empecé a ver ya el tema 5 es más puntual, especial por el premio, caramba, dije, oye, si esto va más allá de lo que pensaba, pero está dentro de lo que en el rango del esperado, digamos, ¿no? Ya. ¿Dónde me viene el golpe así, otro papá, así, temas de calidad? Cuando veo a José Gálvez. Ah, el colegio. El colegio. Claro. Entonces, cuando presentan a José Gálvez y dicen, oye, Premio Nacional 5 veces Colegio José Gálvez. Perdón, ¿colegio? ¿Colegio? El colegio es espectacular. Y cuando empecé a escuchar el caso de José Gálvez, me quedé sorprendido. Dije, un momentito, estamos hablando de otras cosas, ¿ah? Porque mi conceptualización de 5S, de técnica de calidad, era enfocada a organizaciones de tipo industrias, empresas. En el Estado no mucho, pero inclusive yo cuando hablé sobre el Estado en Japón, sobre el tema de la aplicación de TQM en las empresas públicas, fueron muy claros, muy difícil, me dijeron. En Japón, muy poco éxito, porque la calidad tiene que ver mucho con incentivos. Y brindar incentivos en el Estado es bien complejo. Por eso es difícil. Aplicar una política de calidad, me decía, requiere, a pesar de una política pública clara, necesitas mucho incentivo, mucho manejo. Por lo tanto, hay ciertas cosas que sí vas a poder implementar, pero ten en cuenta que tienes que identificar cuáles son aquellas cosas que puedes implementar. Pero en el conjunto, digamos, va a ser más difícil con una empresa privada, porque igual en la empresa privada vas a escoger algunas cosas, no es que vas a escoger todo. Claro. Pero me dio a entender como que tiene que haber mucho más precisión, mucho más claridad, es mucho más esfuerzo. Por lo tanto, mi visión estaba centrada en esos dos enfoques. Y cuando ves a José Gálvez... Y aparece el colegio. Oye, ¿qué pasó acá? Y lo curioso es que Rosa Giga, pues, ya lo conozco hace muchos años, pero no le había visto mucho tiempo tampoco, porque ella participó en un curso taller para jóvenes líderes, del cual yo era monitor.
Entonces, cuando la ve, oye, Rosa, ¿qué haces acá? Y él me contó, y era la promotora. La promotora del premio. Me interesó tanto el Colegio José Álvarez que inclusive es parte de mi tema de disertación del tesis de doctorado, ¿no? Es el caso José Álvarez, porque es el enfoque de 5 S a una organización totalmente diferente, ¿no? Y ahí yo le di otro valor a las 5 S en realidad, ¿no? Porque en realidad es otra cosa. Hablando con el director me dio una frase que me dejó marcado ya de por vida. Me dijo, yo empecé el tema de las 5 S pensando que era orden y limpieza. Y ahora me doy cuenta que estoy creando ciudadanía. Wow. Y digo, no. Entonces, y claro, y empiezas a preguntar a las empresas, empiezas a conversar cómo les afecta, cómo influye más allá de la empresa y te das cuenta que efectivamente hay una contribución importante de este tipo de cosas, ¿no? Y mira que, solamente como referencia, el José Gálvez fue un inspirador para varias empresas, incluyendo Arcroma, para tratar de trabajar con la educación. O sea, nosotros en Lurín hicimos algo, pues, o trabajamos algo similar con el Colegio Ramiro Priale de Lurín. Pero también gente de Poderosa, también con colegios de la zona. Sí. Entonces, pues, uno nos enteramos, digamos, que por lo que vamos viendo dentro del premio, ¿no? Claro. Pero creo que eso, aunque uno no lo vea, claro, tiene sus diferencias, porque el José Gálvez es un colegio particular, los otros son más estatales, y viene el cambio de que cada año vienen y vienen, sí, cambian institución, empresa, gente de la dirección y demás, que a veces hay que volver a retomarlo, ¿no? Pero sí, ese cambio ayudó mucho a que también la gente diga, oye, mira, los niños, los jóvenes, yo le enseño a mis hijos cómo estos niños del Colegio José Gálvez nos tocó ir a visitarlos, y tú dices, oye, eso es espectacular, porque no solamente educaste a niños, a los padres. Sí. Entonces, Rosita me contaba, ¿no?, que cuando, claro, los papás a veces al inicio de sus hijos, ¡pum!, los plantaban porque llegaban tarde. Y claro, y después comenzaron a entender que era el bien para ellos, el bien para sus hijos y el bien para los papás, ¿no? Claro. Y comenzaron a hacer lo que acabas de decir, ¿no? Formar ciudadanos. Entonces, qué maravilloso que un programa como estos pueda ayudar a hacer un cambio de la sociedad de una manera tan contundente, ¿no? Y qué bueno sería que, por ejemplo, las empresas entiendan que las 5 S no solamente están influyendo en su trabajo, en su desempeño, sino que vean un poquito más allá y abran los ojos. Ni siquiera estoy diciendo que hagan programas, ¿no? Que observen qué está pasando fuera de sus empresas con eso. Con la gente, Con la en gente. sus casas. Otra vez, Claro. calidad de gente. Es correcto. Pero buenísimo esta primera parte, de verdad que nos hemos ido metiendo, pero William, creo que muy buena tu experiencia para llegar a este tema de la parte de calidad y todo esto. Vamos a una segunda parte que es hoy, o cómo ves un poco el tipo de industria, ¿no? Tanto la consultoría, que es un poco lo que tú nos comentabas de tu experiencia, cómo vienes trabajando, a qué se dedican con la consultora que tienes, a qué se dedica en este momento Cayetano con Fuerza, digamos, que para que también los amigos que nos acompañan conozcan un poquito más en referencia a qué trabaja una consultora. A veces la gente o jóvenes escuchan, oye, sí, él tiene su consultora o él tiene su consultora, pero ¿de qué trabaja una consultora más o menos? Okay. Básicamente la consultora es como un médico. Okay. Entonces alguien va al médico porque necesita algo. O alguien va al médico, sea por un tema de prevención de la salud o sea por un tema ya de tratamiento de una enfermedad. En cualquiera de los casos funciona de la misma forma. Uno va a plantear su necesidad, su problema o algo por el estilo. Y el consultor lo que se trata es ver cuál es la mejor alternativa para que pueda salir de ese problema. Entonces, una de las cosas importantes es entender qué es lo que tiene el paciente, ¿no? O qué es lo que tiene el cliente en realidad. Porque a veces las personas vienen y dicen, tengo un problema de, no sé qué te puedo decir, de desempeño. Lo que un cliente viene y dijo, necesito una reingeniería en mi empresa. Una palabra grande, ¿ah? Claro, Una reingeniería. La moda, una reingeniería de la empresa. Ok, ¿qué es lo que usted quiere con la reingeniería? ¿Qué significa la reingeniería para usted? Obviamente no con esas palabras, pero más o menos ese es el tema. Que lo que pasa es que la planta está generando mucho desperdicio, no tenemos muchos problemas en la producción, el desempeño, los tiempos. Ok, hagamos una visita. Fuimos a hacer la visita y nos dimos cuenta que lo que necesitaban en realidad era un reordenamiento del flujo. Okay. Inclusive un tratamiento más ordenado del tema de los desperdicios y obviamente del manejo. Pero no necesitaba una reingeniería. Simplemente su propio flujo funcionaba si lo reordenaba y manejaba mejor el tema de los desperdicios. Nada más. Pero el señor se había metido que necesitaba reingeniería. La moda, ¿no? Las palabras de moda. Y cuando hicimos la propuesta, nos dijo, esto no es reingeniería. No, por supuesto que no.
pero yo quiero reingeniería, pero no necesita reingeniería. No, a mí me han dicho que yo necesito reingeniería y quiero reingeniería. Obviamente, bueno, le cuesta tanto, ¿no? O sea, le cuesta muchísimo más, pero igual perdimos al cliente, pues porque él quería reingeniería y nosotros decíamos, no es necesario, ¿para qué vamos a hacer reingeniería cuando no es reingeniería? claro. Bueno, entonces cosas como esa pasan. O viene uno y dice, ¿sabes qué? Estamos implementando una PMO, pero tenemos que implementarla en esta área, pero no hables con estas personas. ¿Por qué? Porque son reacios al cambio. ¿Será? Conversemos, pues. Vamos a hablar. No es que hayan reacios al cambio, no es que sean escépticos por tantas pruebas que se habían hecho, no habían dado resultados, pero no eran reacios al cambio. Entonces, hay que entender un poco las necesidades. Sobre esa necesidad, tú planteas una propuesta. Y aquí hay que tener bastante cuidado porque no necesariamente lo que tú planteas es lo que ellos esperan. Claro. Es como dices, señor, tiene que dejar de comer carne. ¿Pero cómo voy a dejar de comer carne? Si a mí me gusta la carne. Sí, pero la carne usted tiene, no sé, pues gota, el ácido úrico le hace mal. Pero yo tomo mi pastilla y se acaba. Bueno, no deja de ser una alternativa, no necesariamente la mejor alternativa, pero sí es una alternativa que inclusive para él puede ser que sea válida. Claro. Entonces, mucho trabajo de consultoría tiene que empezar entendiendo bien la necesidad, definiendo bien una alternativa para saber o para hacer la propuesta, ¿no? Y con la propuesta, obviamente, digamos, hacerle ver al cliente si es que eso efectivamente es lo que entiende y lo que necesita. Claro, lo que necesita, escucharlo con atención para entregar. Y una vez que te lo aceptan, ya la cosa es desarrollarlo. Pero el punto principal de una consultora es no solamente entregar un producto, sino buscar que el producto que entrega efectivamente tenga sostenibilidad. No porque yo lo voy a manejar, pero ha pasado muchas veces que entregamos un producto, la empresa lo acoge, te da la felicitación y después no lo usa. No. Entonces eso y tanto fue una moda finalmente por alguien puntual. Sí, y tanto esfuerzo ¿para qué? No es que ya al final lo quisimos hacer, pero la gente no lo quiso hacer. Entonces siempre nosotros decimos, pero hay que hacer gestión de cambio, pues. Y el proceso de gestión de cambio tiene que estar incluido en el proceso de consultoría. No te preocupes, eso lo vemos nosotros. Okay, lo saco en mi propuesta, obviamente, pero ojo, hay que hacer gestión de cambio. Claro, es que no, el acompañamiento tiene que haber, si no, eso se cae, no avanza. Es más, el año pasado trabajamos con más o menos 6 meses ejecutando la propuesta con equipo de gestión de cambio. Salimos nosotros, cerramos la consultoría, volvemos a preguntar como a los 2 meses, oye, ¿cómo van? Encontramos con alguien de casualidad, ¿no? Oye, ¿cómo van con los temas de las propuestas de mejora? ¿Lo están implementando? ¿Lo están trabajando? Todavía. Oye, pero ya pasaron como 3 meses. Y el equipo de cambio ya se implementó formalmente. ¿Y qué han hecho? No sé. Claro, es ese seguimiento, ¿no? Exacto. Entonces, normalmente es eso, ¿no? Uno como consultora obviamente trabaja con la definición, la propuesta, la ejecuta, la entrega y siempre tiene que buscar, al menos en nuestro modelo de negocios, cómo desarrollamos capacidades para que lo que estamos trabajando efectivamente tenga sostenibilidad. Y es un poco el esquema que nosotros trabajamos en la empresa, ¿no? Tratamos siempre de desarrollar capacidades no solamente para que reciban el producto, sino para darle sostenibilidad a lo que damos. Okay. Porque es bastante frustrante matarte 6 meses, la cantidad de tiempo que sea necesario para que traigas un producto que tú te enamoras del producto y a las finales te dicen, sí, no lo usamos. Claro, como que creas el hijo, nace todo y queda ahí dormido. Exacto. Entonces, uno piensa que, no, pues ya traes tu producto, olvídate, ¿no? Pues no es olvídate, pues, o sea, tú estás metiendo el punche ahí porque quieres un resultado también. Y tú quieres ver el resultado. Claro, es que ahí viene ya el ego propio que tú quieres porque tú sabes que eso va a aportar valor y a veces cuando no lo ven, tú dices, ¿cómo le ayudo? ¿No? ¿Cómo más le puedo ayudar para que eso siga avanzando? Y claro, yo puedo decir también, oye, pero yo no te aseguro que sea 100% exitoso. Por supuesto que puede haber errores en el producto. Pero ¿cómo hacemos para que esos errores se vayan resolviendo en el tiempo también? O sea, no es una cuestión solamente de que este producto es lo máximo y con esto te salvas, ¿no? Porque la operación misma te va a enseñar que hay cosas que no has visto, el contexto te va a mostrar que hay situaciones que no has considerado, hay situaciones que han caído y que nadie las podía prever. Entonces, ni modo. No, y es normal porque por eso justamente se llama mejora continua, ¿no? Exacto. Todo está siempre predispuesto a mejorar, ¿no? Sí, por eso un poco, ¿cómo es que me salgo un poco de esta parte de la consultoría y entro a la universidad? Es porque quien me llama, Alfonso, me dice, nosotros queremos hacer algo más con el aprendizaje. Nosotros tenemos que trascender en el aprendizaje. No es solamente enseñar, sino qué hacemos para que aprendan enfocados a su realidad. Y mi trabajo, parte de eso, es
si bien ya lo vienen haciendo con mucho énfasis y todo, quizás más que hacerlo ahorita es escalar. O sea, lo que estamos haciendo ahora queremos hacerlo a mayor escala. Nuestros alumnos tienen la ventaja, menos en la facultad de la FASPA, de poder practicar directamente en las organizaciones. Sus últimos años los hacen directos, son prácticamente trabajo en las organizaciones o en las empresas, como parte del curso. O sea, no es una práctica profesional cualquiera, tienes que hacer este trabajo. Tenemos convenios con organizaciones que permiten que los alumnos vayan y hagan ese trabajo y que le llamamos externado. No es un externado médico, es un externado de gestión. ¿Ya? Es de gestión puramente. Entonces, pero hagamos algo más amplio, más grande, de mayor escala. Y eso es lo que de alguna manera es lo que me enamora para seguir el tema de proyectos, ¿no? A pesar de que cuesta trabajo la adaptación, como todo, pero es parte de él. Entonces, estamos viendo qué se puede hacer, cómo mejoramos la participación de los alumnos con la comunidad, con una sociedad en particular, hacerlo más, como dicen, estamos soñando con hacerlo más grande, ¿no? Lo que estamos haciendo es soñar con hacerlo más grande, pero todo parte de los sueños, ¿no? Tiene que tener un inicio. Por lo menos ya iniciaron esa primera parte que es... O sea, ya se está trabajando esto hace muchos años y queremos darle mucho más... El énfasis para ir escalando un poquito más. Sí, es lo que me atrae no estar ahí, ¿no? Aparte de desarrollar unas carreras y cosas así, que bueno, cosas que no había hecho antes, pero bueno, parte de seguir aprendiendo, ¿no? Y digamos, si queremos entrar al tema específicamente de 5 S en la consultora, yo les aconsejaría que apliquen las 5 S igualitos, ¿no? Empiecen con todas las S. Empiecen primero con clasificar. ¿Qué clasificas? La información, pues. Te van a caer un montón de información. Necesidades, referencias, tienes que investigar qué cosa está relacionado, porque tampoco es que uno sepa todo. Entonces tienes que averiguar qué otras cosas hay, contrastar opiniones. Entonces tienes que empezar a clasificar toda la información que te llega. Sea porque sean documentos o porque te entrevistas con alguien, todo eso tiene que estar clasificado. Empezar a decir, esto sirve, bonito. Etiqueta roja, etiqueta verde, es lo mismo, pero piénsalo como información, por ejemplo, o como recursos o como insumos. Y después la tienes que ordenar. ¿Cómo lo ordeno? Esto lo ordeno, por ejemplo, estos son temas administrativos, estos son temas técnicos. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Estas son referencias, ¿no? Entonces empiezas a ordenar tu información. Tú ves mi laptop tiene todas las consultorías, tengo propuestas, tengo en ejecución, tengo cerradas. ¿No? Y en propuestas tengo las propuestas son las que nunca se llegaron a concretar, pero están ordenaditas, ¿no? Y de ahí tengo, pues, digamos, cuáles, si a veces según mi percepción son, digamos, podrían haber sido buenas o, mejor dicho, de mayor impacto o menor impacto, y las tengo ordenadas por año. La clasificación de los archivos es año, empresa y tipo de servicio. Entonces es la parte de ordenar realmente. Y después la limpieza, ¿no? Cada cierto tiempo empiezas a revisar qué es lo que realmente vale la pena, no vale la pena. Y como yo trabajo mucho con información, estos software que me ayudan a decir cuáles tus archivos duplicados, qué cosas no decir. Para limpiar y eliminar el archivo que ya has duplicado o que lo tienes mucho tiempo y nunca lo tocaste o cosas de eso. O qué cosa va actualmente con diferentes esquemas, ¿no? Entonces, algo que ya está más tiempo está en otra carpeta. Entonces, ya limpié mi carpeta. Cuesta mucho trabajo el tema de ordenar mi escritorio, eso sí, Ese es el que más sufre, definitivamente. Ese es el que más sufre uno porque ahí es donde baja muy rápido a veces la información. Y ahí y mi escritorio físico, entonces mi esposa me fastidia mucho, ¿no? Oye, pero tu escritorio, pero es que en el momento que estoy un montón de cosas así, ¿no? Me tomas una foto cuando estoy trabajando, ves con un libro acá, abierta las 2 pantallas y todo, hasta mi café y todo, entonces... O sea, tu escritorio es para una buena foto delante. Sí. Es una buena foto delante. Sí. Y ya después viene, obviamente, pero el tema de cómo estandarizas las cosas, cómo haces que tu próxima consultoría no repita los errores de la anterior y empiezas a estandarizar cosas para que te ayuden a tomar mejores decisiones. Y el tema, obviamente, de la disciplina, que es vital en todo, ¿no? O sea, el proceso, digamos, si bien no estamos hablando de construir algo o fabricar algo, creo que el proceso mismo del trabajo intelectual requiere un enfoque de esta naturaleza que ayuda bastante, ¿no? Perfecto. Entonces, viendo todo esto que justamente le explicamos a los amigos que estamos viendo desde la parte de la consultoría que veíamos, ¿no? Desde la selección, seleccionar archivos, tenerlos bien definidos, qué te sirve, qué no te sirve para poder, porque vas a recibir una cantidad impresionante de documentos e información.
Si lo vemos desde el orden, es darle nombres, hablábamos un poquito por detrás, ¿no? Poniéndole nombres que te ayuden a tener o numerados o identificados con código, pero que tú también los entiendas rápidamente. Si hablamos de la limpieza, y es importante evitar estos documentos duplicados. Si hablamos también de documentos físicos, ¿no? El tratar de evitar de tener mucha acumulación y limpiar frecuentemente, porque podemos encontrar documentos o que recibimos o apuntes que hacemos en una visita o algo, y también podemos ir eliminándolo ya cuando lo pasamos a tener digitalizado. La estandarización, digamos, que hacer que esto funcione siempre, ¿no? Porque hacer que estas tres primeras se den frecuentemente de una forma estándar ayuda a que eso tenga menos dificultad. Y la disciplina, pues el tener el hábito de seguir haciéndolo, que muchas veces es difícil, ¿no? El clásico escritorio de la pantalla, cuando hablábamos de eso, yo tengo un dolor ahí fuertísimo, ¿no? Porque cada documento que llegan, correos, documentación, todo el escritorio para descargar, para imprimir, para mover y para responder. Pero a veces eso, llevarlo a una carpeta, tenerle el orden rápido, al inicio duele, pero es lo mejor. Sí. Porque después te tienes que ir a buscar 50.000 correos para buscar el mismo documento, ¿no? El escritorio está limpio. Yo tengo las fotos ahí que me gustan. Antes ponía fotos de mi familia, pero a veces cuando tú presentas, estás en una empresa, ¿no? Y como eran fotos random, te salió la foto. Ya no, es un paisaje nomás, pero, claro, pero es una foto. O sea, no ves archivos dentro de mi pantalla. Claro, eso no está. Inclusive el tema de la limpieza, yo tengo un paño microfibra, tanto para limpiar mi pantalla y esto, y un pañito para limpiar mi escritorio. El polvo, esas cosas también es parte del tema, ¿no? Eso es un buen tip, ¿ah? Tener el paño, porque claro, a veces tú vas a una empresa, te presentas, sacas la computadora, vas a hablar de 5S, de limpieza, y tu pantalla todo llena de polvo, y eso, pues el polvo aparece en cualquier momento, ¿no? Sí. Entonces, siempre es impecable de mostrar la máquina limpia. O sea, qué buen tip. Ese es un muy buen tip. Mi mochila tiene un paño microfibra, por ejemplo. Eso está ahí, siempre. Eso es buenísimo. Y claro, es la imagen, ¿no? Es la imagen de uno desde las herramientas que maneja uno también. Eso, yo creo que por ahí le estamos dando algunos temas a los amigos que nos vienen acompañando. Pero ahora hablemos un poquito desde ya la implementación, y en el tipo de industrias que tú también has visto. ¿Qué crees que son los problemas más frecuentes que encuentras al implementar no solamente 5S, que es uno de los tópicos, pero los otros programas, ¿no? De estrategias, desde procesos, no solamente en la dirección, sino en general en la organización? En general, tomar una decisión implica un cambio. Sea que vas a hacer un proyecto, una mejora, es una decisión que estás tomando. ¿Ok? Entonces, y hay que entender eso como un cambio. Y que, como todo cambio, se tiene que gestionar. Y otra cosa que siempre preguntan, ¿no? ¿Y cómo más fácil esto? No puedes. Deme el secreto del éxito. Trabaje. Exacto. Trabaje. Es como que ya, entonces, si los capacitamos, ok, tú les puedes enseñar, pero no te asegura que ellos aprendan. Sí, claro. Hay una gran diferencia entre enseñar y aprender. Y de aprender, todavía tú tienes que adoptar. Oh, sí. Porque tú puedes saber, pero no querer. Entonces, el tema de la resistencia viene por 3 elementos, ¿no? Primero, no saber. Yo me resisto porque no sé. Yo me resisto porque no puedo. Les enseño todo. Les digo, sí, que hay que hacer gestión de cambio, pero hay que hacer mejora continua, todo, y no le doy recursos. Sí. Entonces, no es que no sepa, es que no puede. Y la tercera, que es la más difícil, es que no quiera. Eso sí es durísimo. Porque tiene todo para hacerlo y no quiere. Ya. Sabe, puede, pero no quiere. Esa es la más dura. Y cuando dice, no, pero dame un tip para hacerlo más rápido, no lo sé. Inclusive yo tendría que conocer cuál es la lógica de tu empresa para saber qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer. Con una empresa, por ejemplo, hicimos una encuesta previa. Ellos sí nos permitieron de hacer un tema de evaluación del nivel de recepción al cambio, ¿no? Qué tan permeables son al cambio, qué tan flexibles son. Y la encuesta salieron muy bien. Y efectivamente, indagando un poco más, o sea, ellos están más dispuestos a aceptar cosas y a probar cosas más que solamente aceptarlas, a probarlas y saber que se pueden equivocar, que es muy importante eso, y lograr cosas interesantes. Es más, justo los agarró. Nosotros hicimos la consultoría poco antes de la pandemia. Después de la pandemia voy a reunirme con ellos. Me dijeron, tú sabes que tu encuesta nos cayó a pelo, porque nos dimos cuenta que efectivamente nosotros éramos muy flexibles al cambio y pudimos implementar muchas cosas que jamás se nos hubieran ocurrido de manera muy rápida, por la necesidad, pero lo hicimos bien y rápido. Entonces, prueba el tema, ¿no? El tema de tomar una decisión implica un cambio. Bueno,
¿Qué tan fácil o qué tan difícil? No lo sé, porque depende mucho de la cultura en la cual estás trabajando. Organizaciones que están muy acostumbradas a cambiar, que están dispuestas a aceptar que se pueden equivocar, ya, es bien difícil a veces. Claro, a todos nos cuesta aceptar que nos podemos equivocar, todos nos creemos perfectos en algún momento. Sin embargo, hay que aceptar que nos podemos equivocar, por razones que fuera. Sea porque nosotros nos equivocamos o porque otros se equivocan y nos afectan, lo que sea. Pero el proceso no es fácil, ¿ya? Y no es rápido. Puede ser rápido o no, pero depende mucho del contexto. O sea, el decir, oye, con ese tip ya la haces, cuando uno ve TikToks y le dicen, oye, entonces esto ya, tu empresa... Los tres cosas para obtener el éxito. Sí, el decálogo del éxito, no sé. Sí, claro, son cosas que el cielo es azul, el mar es húmedo, no sé. Entonces todo pasa por, nuevamente, tener la estrategia. ¿Qué significa tener estrategia? Conocer tu cliente interno, su cliente externo, cuáles son las limitaciones, qué herramientas te pueden servir para hacer estas cosas. Ahí sí puedes necesitar un tipo de ayuda para que te oriente a las cosas y que vaya más allá de la intención, ¿no? Hay una cosa que a veces encontramos nosotros en las empresas, es los directivos, los líderes, digamos, están bien enfocados en hacer las cosas. Sí, esta es la estrategia, la tienen cara, pero los operativos no conocen, no saben, no le entienden. Y tienes que hacer que la gente lo entienda también. No hubo esa conexión, esa comunicación, ese cascadeo, ¿no? Exacto. Y hemos visto en varias ocasiones que fallan en ese punto, ¿no? No comunican bien, no comunican transparentemente, ¿no? Pero ¿cómo les vamos a decir? Es un tema estratégico. Está bien, no digamos diles todo, pero justamente empieza a elaborar una estrategia que sea comunicacional, que sea lo que necesitan. ¿Qué tipos de estrategias has utilizado frecuentemente o utilizas o recomiendas que utilices? Básicamente lo que nosotros tenemos unas herramientas, ¿no? La casa de cambio, cosas que empiezas a colocar información, ordenas el tema de saturación de cambio. ¿Qué es lo que pasa? Rápidamente. Entonces tú empiezas a evaluar qué actividades puedes hacer para gestionar el cambio. Okay. Pero te das cuenta, por ejemplo, es una herramienta digamos que lo hacemos de 6 meses. Pero nos damos cuenta que hay tantas actividades en el semestre que meterle más actividades de gestión de cambio la gente no lo satura, no le da. Saturas. Entonces tienes que empezar a dimensionar bien cuáles son tus acciones que vas a hacer respecto al cambio. Por ejemplo, dices, ok, necesitamos hacer charlas o reunirnos con la gente para que entiendan qué es lo que estamos queriendo hacer. Pero resulta que esa semana tienes, no sé, pues 20 entrevistas con los clientes, entonces les metes una reunión más, bueno, probablemente asistan, pero que te hagan caso o que te escuchen o que te entiendan es diferente. Okay. Hay que tener claro en qué momentos siempre va a ser importante, todo siempre es importante, siempre, ¿no? Pero en qué momento es más adecuado hacer las cosas también es importante tener en cuenta. Entonces, estas herramientas te ayudan, por ejemplo, a dimensionar dónde puedes empezar a hacer este tipo de actividades, ¿no? Y hay, como esas hay varias, ¿no? Pero nuevamente necesitas trabajarlas, incorporarlas para hacer este esfuerzo. Por ejemplo, el tema de mejora continua, yo siempre uso QC Story. Ok. Porque es la versión japonesa, digamos, de Mike, ¿no? Ya. Y hacer eso es complicado, ¿no? Porque la gente justamente no entiende, cuando ya tú tienes que entrar a la parte de ejecución, cuando ya definiste la alternativa, ahí tienes que decir, ojo, ¿y cuál es la estrategia de cambio? Claro. Pero no, pues la alternativa es esta, pero hay que hacer A, B, C, D. Pero acuérdate que hay que trabajar con las personas, ¿ya? Porque esto que tú crees que se va a implementar en 6 meses, si no hacemos el trabajo con las personas, puede ser 6, 9 o 1 año. Entonces, lo importante es entender cuál es la lógica, como siempre. Trabajamos con personas. ¿Qué hacemos con las personas? ¿Cómo hacemos que adopten los cambios que nosotros estamos buscando? Y repito, toda decisión es un cambio. Grande, pequeño, mediano, lo que fuere. Pero hay que trabajar esas cosas y que es importante hacerlo, ¿no? Las empresas dicen transformación digital. Y se van transformación digital. La moda, transformación digital. ¿No? Inteligencia artificial, ok, pero ¿qué significa la inteligencia artificial? ¿Qué significa transformación digital para ti? Hay una empresa que decía, sí, vamos a hacer transformación digital. Y cuando escuchamos su plan, era automatización. Probablemente, claro. Pero eso no es transformación digital. Sí, porque ahora esto va a ser automatizado, va a ser en web. Pero eso es automatización. No estás hablando de todo un cambio de modelo de negocio utilizando tecnología. Solamente era una mejora de un proceso manual a pasarlo a web, una cosa así, ¿no? Y están hablando de transformación digital. Y eso también tiene mucho que ver con los temores de la gente, ¿no? Transformación digital, quiere decir que mi puesto ya no es... O sea, me van a sacar y me van a cubrir la posición. Todo eso. Entonces, cosas así que no parece absurdo, entre comillas, pero es parte de lo que piensa la gente. Estamos haciendo justo un trabajo con una entidad pública, estamos hablando
de todo lo que se venía con el tema de transformación digital de la entidad, y 2 personas después de terminar el curso se acercaron y me dijeron: ¿y qué va a pasar con nosotros? Así de, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque lo que acaba de decir usted y que está presentando el jefe me da a entender que yo ya no voy a ser ya yo soy indispensable. Claro, esos son los temores muchas veces. Entonces, ¿cómo hacemos? Y puede ser que sean temores verdaderos, válidos, porque realmente ese puesto ya no va a ser necesario. Pero ahí viene también la mejora, ¿no? Sí. Probablemente ese puesto donde tú haces hoy esta actividad ya no sea necesaria, pero te tienes que capacitar para tú ser parte de la gestión de lo nuevo que se viene y cómo tú vas a aportar valor hasta ahí. Exacto, pero justamente ¿quién piensa eso? ¿Quién promueve ese tipo de acciones complementarias a lo que vas a trabajar? Ese es el punto, ¿no? Okay. Entonces, hay que entender que... pero sigue siendo cambio. Sí, al final sigue siendo el cambio. Pero entonces tú encuentras este proceso del cambio quizás una de las dificultades más fuertes en el proceso de implementación. Siempre. Okay. Desde 2003 que vengo hablando de esas cosas. Desde que regresé a Japón yo estoy con esa vaina de cambio y todo el mundo... Sí, claro, pero todo el mundo lo entiende, digamos, no sé si es en teoría, pero es decir, tú lo planteas y obviamente te dicen que sí, por supuesto, es importante, pero no lo pongas en tu propuesta. Pero, y entonces, exagerarlo, ¿no? ¿Cómo haces tú desde el frente tuyo? ¿Cómo haces estos temas de cambiarle este chip a la gente, cambiarle esto a la gente, no solamente en la propuesta, sino en la ejecución? Es conversarlo. O sea, el acercamiento al Gemba, sí, estar puesto en el efecto. Es otro tema que también hablamos, ¿no? Tienes que ir al Gemba. O sea, no puede ser que tu estrategia esté acá y la gente por acá va a decir, sí, ya adoptamos. Y otra cosa que me parece importante que no se da con tanta frecuencia, o no lo he visto por lo menos en mi experiencia, es te olvidas del mando medio. O sea, hay un mando medio que es importantísimo porque es justamente el sector que es la conexión. Entonces, ¿cómo haces que ese mando medio esté suficientemente empoderado para lidiar con lo de abajo y para que pueda, digamos, contrastarte y darte la opinión que necesitas escuchar, ¿no? Creo que también hay un tema que hay que trabajar bastante. O sea, el mando medio es importante. Entonces, a veces nos enfocamos en la estrategia, vemos los operativos y el mando medio, bien, gracias, ¿no? Sí, como, eso es verdad. Lo ves como el parachoques o el que te contiene las cosas, pero no es así. Es justamente quien tiene que transmitir de mejor manera. Sí. El mando medio son tus agentes y tus líderes de cambio. Y eso a veces no se ve. Entonces, es un poco trabajar con ellos, explicarles esa función, no necesariamente formalmente, porque no existe, la empresa no lo ha visto, la organización no lo ha visto, pero tú al menos decirles, oye, tú puedes hacer esto. ¿Sí? Puedes encargarte de hacer estas cosas. A veces son los filtros o los catalizadores que pueden recibirlo de una forma, pero saben cómo darle de otra forma a la gente porque están en el día a día, están en el acercamiento. Entonces, son gente que puede empujar mucho más rápido porque conocen mejor a sus equipos, ¿no? Hace poco estuvimos en la universidad revisando unas encuestas por el tema de responsabilidad social y una de esas encuestas nos llamó la atención, fue que decía que un porcentaje alto de empresas, no recuerdo los números, pero voy a inventarme los números pero era alto, un 60%, por decir el número no recuerdo exacto, decía que las empresas a nivel de la estrategia y los líderes tienen claro una definición de responsabilidad social. ¿Ya? Pero vas más agita la encuesta y dices que la gente, los operativos, en un 40% no tienen ni idea de que eso existe, algo así. Entonces te estás quedando con acá arriba de conocimiento, no está bajando. No está llegando. Hicimos un trabajo para otra empresa y más o menos lo mismo. ¿Cómo ves justo el tema de la calidad? ¿Cómo ves el tema de la calidad? ¿Ya? Toda la estrategia, clarísimo el tema. Y abajo decían que no. Claro. Entonces hay un divorcio fuerte comunicacional ahí, ¿no? Y ese es otro tópico que es importante, ¿eh? que creo que sí va a servir, aparte del cambio, que es lo que hablábamos, evitar o tratar de evitar ese divorcio que debe haber entre la estrategia, la dirección y la parte operativa. Tratar de hacer esa conexión, los mandos medios importantísimos, o este acercamiento de la dirección al Gemba siempre va a implicar que haya una presencia. Y siempre lo comento, o sea, cuando el operativo o la persona de la planta o el señor de limpieza o quien esté trabajando en el equipo, en la maquinaria, pasa a la gerencia, está ahí, se tome un selfie con él,
y se lo pone en su publicación, él se siente orgulloso porque lo visitaron, miraron su sitio. Entonces comienza ahí la adopción. Esto es mío, esto es la propiedad, el empoderamiento, y comienza a ser ese círculo virtuoso que va avanzando, ¿no? Sí, y otra cosa curiosa, ¿no? En una encuesta que hicimos también, como parte de la definición del tema de cambio, los operativos decían que todo está clarísimo, la calidad es muy buena, todo lo tenemos claro, y por el lado de los directivos decían, ellos no entienden. Entonces, oye, también es viceversa, o sea, también puede pasar algo contrario. Los operativos creían que estaban muy enfocados, que estaban todos con la política de calidad muy clara, que los de arriba decían, no entienden el tema de la calidad, no entienden el tema de la estrategia. Entonces, oye, pero qué curioso, ¿no? Los de abajo dicen que sí y los de arriba dicen que no. Claro. Entonces, otra vez, ¿cuál es la percepción que están manejando? Y justo en esta empresa también, otro de los temas era que se enfocaba como el tema de la calidad, era solamente el área de calidad. Sí. Entonces, el área de calidad tiene que resolver todos los temas de calidad. Entonces, los procesos, ¿quién los hace? Los procesos del área de calidad. Oye, pero tú tienes el proceso de atención al cliente, por decir cualquiera. No, eso me lo da el área de calidad. Sí. O el área de calidad también está muy receptivo. Es que el área no me ha entregado su proceso. Y nuevamente olvidamos que el tema es interacción, comunicación, y si alguien va que tampoco van, que levantar un proceso, llamándome por mail. Explícame por mail. No, pues, tienes que ir allá, meterte, hablar con la gente, pues. Nosotros cuando hacemos procesos inclusive filmamos. ¿Sí? Sí, nos dicen, tengo que pedirlos, pero puedo filmar, obviamente, con todas los disclosures del caso, ¿no? Pero yo he hecho filmaciones, así, con mi camarita de celular, así, de cómo ver el proceso paso por paso. Inclusive cuando se los mostré a los gerentes que recibían una información en digital, esa información digital la tipeaban en Word otra vez. La ineficiencia en el tiempo. La tipeaban en Word otra vez así, y después con eso generaban otro documento. Obviamente lo que estaba acá a veces salía con errores en el otro documento, porque hay un trabajo manual. Y dicen, así hacen. Y no van nunca van a ver que eso pasaba. Ahí está, mira. Sí. Y después le tomaba fotos a los sitios. Una persona aquí sentada, una caja acá, otra caja acá, con puros documentos. O sea, visualmente inclusive es horrible. Entonces, pero mira cómo están, decían. Sí, pues es que no hay espacio para poner los documentos. ¿Hace cuánto que están así? Como 2 años. Pero eso es verdad. Esos son, creo que lo que siempre pasa, ¿no? El paisajismo se vuelve parte del día a día, ¿no? Entonces ya es muy normal, y cuando van unos ojos nuevos, justamente eso es lo que les presenta, ¿no? A veces es invitar a que las mismas personas de las diferentes áreas se interrelacionen porque tienes el ojo nuevo ahí cerca. Y mira, cuando presentamos el video, claro, ellos sabían que el proceso seguía todos los pasos, ¿no? Pero cuando ves el video y lo ves tipeando, ¿qué así era? Y tú eres el proceso. Claro, eso es verdad, ¿no? No visitan, pues. Se conforman con lo que le dicen por teléfono, con lo que leen en el correo. No, la mejor herramienta es el Gemba, definitivamente. O mandan a un chico practicante para que levante la información, el chico registra, sí, pues se escribe en el documento y a veces ni siquiera lo revisan bien o no entienden qué significa lo que está escribiendo. Pero si yo les digo, vayan con su cámara, filmen. Pero esa es una buena herramienta. Nosotros te cuento que tenemos algo muy parecido y tratamos de dejar esto justamente como tú dices, ¿no? Siempre filmar, porque eso nos enseña las fotos, ¿no? Los looks que se preparan con fotografías y todo esto ayudan mucho a que la gente visualice las cosas más rápido, ¿no? Puedes tener menos palabras y más visión. Entonces eso ayuda muy rápido. Eso le sorprendió un montón, ¿no? Tiene las caras nomás. Pero ¿y qué opinas hoy también, que es un tema súper neurálgico? Muchas veces digo, las premiaciones. En tu experiencia, ¿cómo has visto este tema de premiar a los equipos, de premiar a la gente, cuando a veces hay este tema de que hay gente que dice, no, pues si lo premiamos con dinero ya no es un premio porque los malacostumbras, y cuando se los quitas ya no le das? Hay otros que dicen solamente pues premiarlos con una palmadita, como que sí, alguno lo puede ver, otros no. ¿Qué opinas tú de eso? Los premios son importantes porque generan incentivos interesantes, pero nuevamente no es... El premio tiene que adecuarse a la cultura de la organización, ¿ya? Porque hay expectativas que generan en la gente también. No todo obviamente debe ser dinero, pero obviamente es importante para algunos casos, pero
el premio tiene que ser parte de una estrategia también. O sea, no debe ser simplemente, ya hay que darles un premio y se acabó. ¿Qué significa ese premio para la persona? ¿Y qué puede representar para la persona ese premio? Dos casos interesantes que hablamos con unos clientes, uno negativo y uno positivo, ¿no? Se hizo una premiación por los no sé cuántos años de la empresa. Entonces, a una persona que cumplía 15 años, ¿ya?, le dieron un premio económico. Okay. A la persona que cumplía 10 años le dieron un viaje a no sé dónde. Entonces decían, ¿qué es más importante? ¿Lo económico o la experiencia del viaje? Y cuando empiezan a preguntar a la gente, bueno, los chismes y los rajes más que nada, que por qué le dieron el viaje al otro si él ha contribuido más años. Entonces, la expectativa de las personas, a pesar de que el premio era mayor al costo del viaje, económicamente. Ah, claro, no ven eso, sino que vieron, le dieron un viaje, ¿no? Claro, entonces la experiencia es lo que tiene más valor para ellos. A pesar de que, pero le hemos dado más plata de lo que cuesta el viaje. Pero, ¿qué es lo que percibe la gente como algo válido o no válido? Entonces, la moraleja de esto sería: conoce a tus equipos. Claro. Conoce lo que ellos piensan y que ellos perciben para que tú puedas ser más asertivo con el tema de la premiación. Claro, entonces en algunos casos, por ejemplo, decían, si a mí me interesa más, no sé, pues el tema de la capacitación puede ser más interesante, el tema de que los premios comparables a la maestría puede ser más interesante, entonces ok, pero obviamente ese es un grupo particular. Por ejemplo, los mandos medios profesionales puede ser que acepten eso, pero los operativos probablemente no les interesa eso. Entonces el premio también tiene que ser diferente. ¿Qué es lo que significa eso? Ganas el premio de 5 veces, por ejemplo. ¿Qué haces con el premio? Ok, es un buen premio, es un reconocimiento, pero ¿cómo transmites ese reconocimiento hacia el orgullo de las personas? Algo que me ha enseñado mucho la ONG que trabaja temas de ayuda humanitaria es que el fundador siempre dice, uno tiene que hacer las cosas buscando que las personas se sientan orgullosas de lo que hacen. Es un mensaje que siempre me ha quedado grabado y por eso me gusta colaborar ahí, un trabajo bastante voluntario. Es, ¿qué hacemos para que las personas hagan las cosas, pero sintiéndose orgullosos de lo que hacen? Entonces, no es cuestión de darles voluntariado o algo por el estilo, que hagan cosas que les pueden sentirse bien. Las promotoras de salud, por ejemplo, lo hacen voluntariamente, pero ¿qué hacemos nosotros? Les enseñamos a que hagan las cosas o que difundan mejor prácticas de nutrición, por ejemplo, pero lo hacen ellas. Claro. Y ellas se empoderan, la gente las busca a ellas porque son las que saben. ¿Y por qué ellas? ¿Por qué no va al nutricionista? Porque ellas les hablan su idioma, les habla con su gente. Tiene mejor llegada. Tiene mucho más llegada, las conoce. Les puede decir, oye, hermanita, no hagas eso, ¿no? O les puede cuadrar inclusive, ¿no? Claro, porque tiene mejor forma de llegar. Claro. Pero a un nutricionista, por más que tenga esto, obviamente el nutricionista las prepara a ellas, ¿no? Para que tampoco pues digan cualquier cosa, ¿no? Pero entonces, ¿cómo haces? Les estás haciendo que hagan las cosas, pero que se sientan orgullosas de lo que hacen. Entonces, esas cosas creo que son interesantes, ver cómo evalúas el efecto que tienen los premios más allá solamente de recibir. Okay. Las recompensas, qué tipo de recompensa es adecuada, cuánto es adecuada, cuándo es adecuada. Y si te comprometes a algo, cumplirlo, pues. O sea, si te vamos a dar este premio, se lo das. Eso es total, eso sí. Tú no puedes fallar en eso, ¿no? Claro. No puedes fallar. Nosotros hablamos muchas veces, digamos que con la premiación, conocer a los equipos, siempre hemos dicho, tratar de conocerlo, y yo siempre hablo de mi equipo, se ríen, ¿no? Porque la gente de la planta, por ejemplo, les gusta el comer, y no, en nuestras premiaciones muchas veces va muy relacionado, oye, un cevichito, una comida, me fastidia mucho el chicharrón, entonces les gusta y eso los motiva, ¿no? Entonces el día de la premiación, por ejemplo, nosotros cuando ganamos las premiaciones, ¿qué crees que era después de la premiación? ¿A dónde lo llevamos? A comer, ¿no? O sea, relacionábamos el premio también con lo que a ellos les gusta, ¿no? No solamente recibirlo, la foto, sino tratar de hacer esa conexión con lo que al equipo les gusta, ¿no? Entonces la gente en plena comida, comiendo bien y todo, y ahí celebrando con sus premios, creo que eso los motiva mucho a que continúen y obviamente, ¿no? Después en la planta están, pero no hay donde les entre el pecho, ¿no? Y aparecen así que... Entonces eso creo que fue interesante también. Hay que tener en cuenta que las premiaciones son momentos. Son momentos, la felicidad, ¿no? La Hay que aprovechar ese momento. O sea, una premiación, un premio no va a durar un año. Ya quisiéramos. Pero si ese momento te levanta, o sea, ya estás levantado por acá y vas a ir bajando. Ya tendrás otras cosas que hacer para mantenernos, pero ese levante es importante, ¿no? Creo que es parte de tener claro qué hacemos con eso. ¿Qué vamos a lograr con este premio? Obviamente queremos que se motiven, etcétera, pero ya, una vez que se motivan, ¿qué hacemos? Sí.
Eso es verdad. Por eso es un tema estratégico, no es solamente el premio y con eso ya nos olvidamos de que ya le dimos el premio, ya deben estar contentos. Y me queda claro que uno de los tópicos que estamos hablando hace mucho rato y que creo que va a ser un tópico importante es hacer una buena estrategia. Una buena estrategia conectando con la parte operativa porque es uno solo, ¿no? Hablábamos de que eso tiene que ser uno solo, no tiene que ir separado porque eso es lo que va a darle continuidad al programa. De verdad, William, tendríamos aquí para mucho rato, de verdad. Muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy. Vamos a culminar con algunas preguntas rápidas. Okay. ¿Un libro que recomendarías? Wow, eso sí es... De cualquiera, de cualquier gusto, sabor o sin sabor de libros que te gustaría. Dos autores te recomendaría. Uno, Asimov. Leen Letra de Fundación, es espectacular la Fundación. No ves la película. Para que no le pierdas la emoción. Es un tema de gustos, ¿ya? Okay. Fundación a mí es un libro que me gusta reírlo bastante. Y los últimos que estoy leyendo que me gustan bastante son los de Harari. Harari. No, Harari. Entonces, es perfecto, me parece. Ahí lo anotamos, amigos, ya saben, vamos a tomarle nota. Las recomendaciones siempre han sido buenas. El último que me acuerdo que recomendaron, La Fábrica que Habla, ya la recomendaron también por ahí. Pero bueno, eso es buenísimo. Si tú tuvieses la oportunidad de poder entrevistarte con alguna persona de la historia y tomarte un vinito, un café, ¿con quién sería y por qué? Wow, eso sí es bien grande. ¿Profunda? Profunda. A ver, quizás me gustaría hablar con George Orwell. George Orwell, el que escribió 1984, hizo todo un escenario bien distópico de cómo iba a ser el futuro. Entonces habla del gran hermano, de cómo dominaba la población. Entonces entender cuál es su lógica, que a veces tú dices, oye, este pata ha predicho el futuro y sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Pero no solamente por eso, sino por el tema, a mí me gusta mucho el tema de la imaginación, dejar volar la imaginación. Entonces, ¿cómo es que generas ese tipo de escenarios? Si quieres medio sombrío, no sé, pero me encanta jugar mucho con la imaginación, ¿no? O sea, soy, como digo, soy un especie de artista frustrado. Y por otro lado, me encanta que mi hija escogió una carrera de ser artista, porque de alguna forma está canalizando mi frustración. Claro, tú le aportas el valor por ahí. Esas cosas me interesan mucho, sobre todo el tema de la imaginación, cómo lo manejan, no sé. Y ese escenario distópico me parece increíble, ¿no? Ay, qué bueno. Una persona que admires. A mi esposa. Casi siempre. Yo también admiro a la mía. Y admiro muchísimo a mi esposa. Para empezar, yo te admiro mucho por aguantarme. Creo que eso es bastante. Ese es el mérito. Ese era el reto. Ese era el reto. Era la cruz que tenía que llevar. Pero no, sí, definitivamente. William, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido una entrevista chévere. De verdad que es un gusto tenerte aquí. Y quisieras quizás comentarle a los amigos que nos acompañan palabras finales que tú quieras comentarle desde tu perspectiva, un poco para la gente que nos sigue. Básicamente, nunca dejen de aprender. O sea, no hay edad para dejar de aprender. Uno aprende cualquier cosa. Y aprender no me refiero pues a ir a una maestría, un curso, aprender conversando con la gente se aprende, participando se aprende. O sea, hay que estar abiertos a aprender. Y eso es importante. No a criticar, aprenden, ya después critican. Primero aprende. Para que sepan solamente criticar. Para después cómo criticar bien. Pero qué bien. No, de verdad, muchísimas gracias, William. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, gracias a ti. Ya ha sido muy divertido esto, muy agradable. Y bueno, sigamos conversando. ¿Y qué opinas de la producción? La producción estuvo buena. Dan ganas. No, entonces, muchísimas gracias nuevamente. Amigos, muchísimas gracias a ustedes que nos están siguiendo. Gracias por acompañarnos. Ya saben, tenemos también la productora, ¿no? Sí, a Lucina On, que está acompañándonos siempre con este proyecto, a la Escuela de Arte Visual, clases que ayudan con los temas de fotografía y todo. De verdad que son unos cracks. Y gracias a todos ustedes por suscribirse, por apoyar, por hacer que este sueño se siga dando y por ayudar a la gente que conozcan las 5 S y que las puedan ir difundiendo. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao.